Bueno, bueno. A ver, Marcelo Díaz. Ahí está. Entonces dije que íbamos a ver intercambiadores de calor. En el aula virtual también subí el apunte de aislantes, de que no hablé nada ahora, que son los distintos tipos de aislantes, las características que hay que tener en cuenta cuando uno elige un aislante. También está lo del radio crítico en ese apuntecito. Si hay alguno que no esté en el aula virtual, me chifla y yo se lo mando al correo. ¿Mm? Em, Bueno. ¿Qué apunte dijo? Perdón, ¿podría repetir? Disculpe. Así que arrancamos ahora con intercambiadores, porque el primer tema que deriva directamente de la transferencia de calor es el tema de aislantes, ¿sí? Y el otro tema que deriva de la transferencia de calor, son varios, pero de los que vamos a ver nosotros, que son los más, me parece más relevantes, que son los aislantes y el tema de los intercambiadores de calor. Entonces, para los intercambiadores de calor, a ver. Yo lo que voy a hacer, si les interesa, solo si les interesa, voy a subir ahí al aula virtual algunos problemas más resueltos, ¿sí? Para que tengan más problemas porque pronto viene el parcial. Según mis cálculos, el parcial iba a ser para ustedes el 13 de septiembre, pero está muy cerca, es el lunes que viene. Así que lo pasamos al 20, ¿está? Sí. El primer parcial, que va a ser solo Ok, transferencia de calor, aislantes y intercambiadores de calor. ¿Está bien? listo. Están avisados. Bien. Que yo quería compartir Pregunta, ¿qué es lo que va a tomar? es ¿Ejercicios? el tema. ¿Dónde lo Profe, anoté? Sí, para un tengo cachito. anotado que es el 27 de septiembre el parcial. ¿El 27 habíamos dicho? Así tengo Y por anotado la, yo. por Ah, la tenés semana razón, no dije nada. No dije absolutamente nada. El 27. Bien, sí, señor. El 27. Está bien. Pero igual, entra hasta intercambiadores, porque después ya vamos a arrancar con calderas y calderas no entra. ¿Mm? Bien, esperen que recién tenía el apunte y ahora no lo tengo. Profe, ¿son todos ejercicios lo que va a tomar? No, teoría también. Más que teoría, preguntas conceptuales, porque las fórmulas ustedes las pueden tener a mano, todo lo que sea fórmulas, tablas, todo se lo pueden tener a mano. Pero inclusive la teoría la van a tener a mano. Pero son preguntas conceptuales que por más que tengan la teoría, por ahí no la sacan. Tienen que entender la teoría para poder contestar las preguntas. A eso me refiero. Bien, ahí está. Intercambiadores de calor. Este lo vamos a achicar. Ahí. Este lo vamos a agrandar. Esto se puede hacer todo. Todo ahí. No. Bueno, ahí está ahí. Eso es todo. Bueno, intercambiadores de calor. Ustedes saben que en todos los procesos en una industria, una de las cosas que se realizan es enfriamientos de masas o de sólidos o calentamientos de lo mismo, ¿sí? Hay que calentar una masa de agua o una masa o un volumen de gas o lo que sea, y se utilizan energía que ya está en otra parte de otro proceso, ¿sí? No, no
se trata de evitar todo lo que sea pérdida de energía, ¿sí? Porque para obtener esa energía se gastó combustible. Entonces, cuanta más la hacemos pasar a esa energía de un medio a otro medio, es mejor, ¿sí? Hasta que al final después lo otro se larga a la atmósfera, pero se larga lo mínimo posible. Entonces, lo que son los intercambiadores de calor son dispositivos que aprovechan la energía de un fluido para entregársela a otro, ¿sí? Hay principalmente dos tipos de intercambiadores donde solamente se ocupa de calentar o de enfriar, bueno, si uno se calienta el otro se enfría, obviamente, y es solo calor sensible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no cambia de estado, ¿está bien? Entró agua caliente y sale agua fría, o entró agua fría y sale agua caliente, pero no sale vapor. ¿Se entiende lo que digo? No hay cambio de estado. Y hay otros intercambiadores que sí se produce el cambio de estado. Entra vapor y sale agua, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay cambio de estado, el intercambio de calor es de calor latente, no se olviden de eso. Hay calor latente entre medio. Y cuando no hay cambio de fase, es solamente calor sensible, ¿sí? En uno o en otro. De lo que nos vamos a ocupar nosotros es, bueno, en realidad de todos, pero más vamos a desarrollar a los sensibles porque los intercambiadores de calor con cambio de fase hay que tener en cuenta otras cosas, pero el manejo es lo mismo. Bien, vamos a ver. Hay dos métodos, ¿sí? Yo les voy a enseñar los dos, pero es más que nada para que entiendan el proceso del diseño, porque ustedes nunca van a diseñar un intercambio de calor, y yo tampoco, pero tenemos que saber qué es lo que entra en juego en el diseño, ¿sí? Porque son las cosas que por ahí podemos tocar, ¿sí? Este se llama el método de la temperatura media termodinámica, diferencia media logarítmica de temperatura, o el método de la efectividad. Hay dos tipos generales de intercambiadores, una clasificación, ¿no? Que son de flujo paralelo o de flujo contracorriente. ¿Qué quiere decir? En este caso tenemos un tubo, ¿sí? Y otro tubo más grande que lo rodea, ¿lo ven? Por el lado de afuera, por el lado del anillo, circula un fluido, en este caso circula el fluido caliente, y por el tubo que está adentro, circula el fluido frío. Y fíjense, el fluido caliente entra por acá, va por acá y sale por acá. El fluido frío entra por acá y sale por acá. Los dos van hacia el mismo lado. Por eso se le dice flujo paralelo o equicorriente. Y si hacemos un diagrama de temperaturas, acá tenemos la temperatura y acá tenemos la distancia desde la entrada hasta la salida, ¿sí? Los dos entran del mismo lado, el fluido caliente se enfría porque le entregó energía al fluido frío, y el fluido frío se calienta porque recibió energía del fluido caliente y se calentó. ¿Sí? Entraron con esta diferencia de temperatura y salen con esta diferencia de temperatura. Van los dos en el mismo sentido. En el caso de los contracorrientes, fíjense, el fluido caliente sigue entrando por acá y sale por acá, pero el fluido frío se hizo en el sentido contrario, entra por acá y sale por acá. ¿Sí? Eso se le llama flujo en contracorriente. Entonces si hacemos otra vez el diagrama de las temperaturas y de las distancias, vemos que el fluido caliente
entró de este lado y sale, baja su temperatura, porque también baja, pero donde él entró, el otro sale, y lo mismo del lado contrario. Donde esta entra, el fluido frío entra, el otro está saliendo. Las diferencias de temperatura, fíjense, bueno, estos son para indicar que es la diferencia de temperatura inicial, ¿sí? Y la diferencia de temperatura L a la longitud, a la salida. ¿Mm? Acá igual la puso del mismo nombre, pero este es salida de uno, pero entrada del otro. Pero a lo que se refiere que es en L, en este L y acá en la posición inicial y en L, en la posición inicial y en L. Otros, este entonces es por el sentido de circulación de los fluidos. Este es de flujo, según si es flujo mezclado o no mezclado. Este tipo de intercambiador, tenemos los tubos, ¿ven? Tenemos más de un tubo, tenemos varios tubos. Y después estas, como podemos decir, chapas o, sí, paneles no, chapas. En realidad se llama serpentín, no, serpentina, esta no es la serpentina. Sí, Son sí, son disipadores. disipadores, sí, que lo que hace es orientar, ¿eh? Porque tenemos un fluido que va por los tubos y el otro que va entre medio de estas chapas, estas chapitas, estos disipadores, ¿sí? Y en este caso no se mezclan. ¿Qué es lo que no se mezclan? En el otro tampoco se mezclan, pero lo orienta. ¿M? El flujo este cruzado lo orienta, estas chapas lo orientan. En este caso no las orienta, por eso se dice este es sin mezclar y este mezclado. Porque acá lo único que tiene orientación es esta superficie y la de abajo para orientar lo que pase, pero hace lo que quiere. Puede ir por acá, por acá, por acá. En cambio acá no. Acá lo orientan. Esa es la única diferencia. Este es sin mezclar y este es mezclado. O sea, este es el que se mezcla. El que va por afuera. ¿Mm? ¿A qué tipo de intercambiador le recuerda este? De un radiador de un auto. Sí, señor. Un radiador de nafta. ¿Mm? Otro tipo de intercambiador, este es de carcasa y tubo. En el otro habíamos visto un tubo adentro y un tubo afuera. En este tenemos muchos tubos adentro y una carcasa que los envuelve a todos. ¿Sí? Tenemos una entrada por la carcasa, fíjense, a ver si lo puedo agrandar para que lo vean mejor. Ahí. Tenemos la entrada por la carcasa, acá esto está sellado, ¿sí? Esto está sellado, acá y acá, ¿sí? Se llama cabezales de tubos. Entra por la carcasa, tiene esto que se llaman deflectores, ¿sí? Deflectores que lo que hacen es orientar el fluido que va por carcasa y lo hace mover más. Hoy cuando hablábamos del coeficiente de convección, yo les dije que cuando el fluido se iba a mayor velocidad, la convección aumentaba. La transferencia de calor por convección aumentaba. Entonces lo que se busca con estos deflectores es precisamente eso, aumentar la convección para que haya mayor transferencia. ¿Sí? Entonces, este es el fluido que va por carcasa y el fluido que va por los tubos entra en esta parte, pasa por los tubos y sale por acá. Y tenemos en este caso un solo paso por tubos y un solo paso por carcasa. ¿Mm? Este es un solo paso y este es un solo paso. Les pregunto, ¿qué es más fácil limpiar adentro del tubo que afuera del tubo? Adentro. Sí, señor, Afuera. adentro. No, adentro. Es más fácil limpiar adentro. Yo le meto líquido. bueno, después les muestro un video que tengo por ahí. Eso como una lanza que entra agua a presión o aire a presión y le paso por cada tubo y lo limpio. Y más difícil es limpiarlo de lo de afuera. Entonces, el fluido más sucio va a ir generalmente por
adentro, porque es más fácil limpiarlo. Ustedes saben que, saben, sí, lo saben porque lo acabamos de hablar, que cada material tiene su conductividad. Entonces, el tubo está hecho de un material. ¿De qué material les parece a ustedes que se va a hacer un tubo? ¿De alta conductividad o de baja conductividad? De alta. De alta conductividad, porque yo quiero que transmita, que transfiera calor. Entonces va a ser de alta conductividad o baja resistencia, que es lo mismo. ¿Qué pasa si el fluido es muy sucio? Es muy sucio. Va a dejar depósitos de suciedad adentro, ¿no es cierto? Ese depósito va a trabajar, va a actuar como una resistencia, es como si yo le agrego una capa extra. Entonces voy a empeorar la transferencia de calor. Por eso es importante que los tubos estén limpios, ¿sí? Y por eso, obviamente, la limpieza. Porque después lo que yo necesito que transfiera, porque yo acá vamos a suponer que el fluido que me interesa es el de carcasa. Vamos a suponer que el fluido que me interesa es el de carcasa. Va a entrar a una determinada temperatura y la necesito yo a la salida a tal temperatura. Entonces todo eso, esa necesidad de qué temperatura lo necesito a la salida, se hace el intercambiador para que salga a esa temperatura. Si y el fluido de el de los tubos, es el fluido, dije, sucio, ¿sí? Y se ensució y le agregó transferencia, perdón, le agregó resistencia a los tubos, entonces la salida de carcasa no va a ser la misma, no va a ser la esperada, ¿sí? Porque los tubos están sucios y agregó resistencia. Entonces acá tenemos, volviendo a la disposición, al diseño, tenemos el de carcasa y tubos, con un paso por carcasa y un paso por tubo. En este caso, tenemos dos pasos por tubos y uno por carcasa. El mismo tubo entra y sale del mismo lado. Sí, esto es un esquema, obviamente. Tenemos todo el mazo de tubos que dobla acá y sale por acá. Y el de carcasa es uno solo y sale. El esquema sería una cosa así. Este es de dos pasos por tubo y uno por carcasa. Fíjense, acá hay un panel que los divide. Tenemos la entrada, ¿sí? Entra por acá. La entrada va por los tubos, entra a los tubos, da la vuelta acá y sale por acá. Y por carcasa entra por acá, hace todo, esquiva los deflectores, ¿sí? Los deflectores estos, como se darán cuenta, no llegan hasta el otro lado, ¿sí? Porque si lo llega acá le estoy frenando, entonces le deja un paso, lo obliga, no solamente aumenta el H, bueno, sí, aumenta el H en función de la velocidad, porque acá le estoy achicando el área, entonces ¿cómo va a ser la velocidad del fluido en esta parte? Va a ser mayor, porque le estoy achicando, ¿sí? Acá la achico, acá la aflojo, acá la achico y acá la aflojo. Entonces es para modificar el H, y acá lo mismo. Y este que tenemos acá, también de carcasa y tubo, fíjense, este es de 4 pasos por tubo y 2 por carcasa. Bueno, este ejemplo, este debe ser, no sabemos, porque no podemos ver acá cuántos pasos por tubos tiene. Porque puede entrar acá, girar, dar la vuelta y puede hacer varias cosas. ¿Sí? Acá se ve el esquema. No creo que sea este el esquema, que estén los dos acá, estos dos incluidos acá. Acá tenemos la entrada, acá solidario con este, y lo mismo acá. 4 por tubos y 2 por carcasa. Otro tipo de intercambiadores, entonces los primeros que vimos son los de doble tubo, ¿sí? Esto es lo de tipo radiador, de flujo mezclado y sin mezclar. Esto es lo de carcasa y tubo. Y estos son los de placas. Los intercambiadores de placas, que pueden ser también contracorriente o equicorriente.
¿Cómo funcionan estos? Estas placas, ¿sí? Estas placas son de un material, otra vez, de alta conductividad, que separan uno de otro. Entonces, estas placas son acanaladas, ahí se ve, acá se ve mejor. Están las placas acanaladas y lo hace atravesar, de una pasa un fluido, del otro lado pasa el otro fluido, y según la cantidad de placas que tiene, es el área de transferencia. En este caso, el área de transferencia, ¿cuál es el área de transferencia? El área por lo que de un lado pasa el fluido caliente y del otro lado pasa el fluido frío. Este tiene una área determinada de transferencia que va a depender de la cantidad de tubos que tenga. Lo mismo estos, la cantidad de tubos que tenga. Lo mismo estos. Y en estos va a depender del área del tubo de abajo, del de adentro. ¿Sí? Porque también, bueno, es lo mismo, porque acá se produce la transferencia entre el anillo y el tubo de adentro. En cambio acá, en estos, lo que tiene es que se pueden ir agregando de estas placas y a medida que se van agregando, se agrega superficie de transferencia. En el otro, no. Tiene una superficie fija y en esto se pueden agrandar o achicar. Y se ponen estos guías para atarlos, o sea, como presionarlos. Obviamente, bueno, llevan un montón de tornillos y todo, porque obviamente no tiene que haber fuga de ninguna especie. ¿Qué más podemos ver acá? Son prácticos, son cómodos, son estas se llaman empaquetaduras, ¿bueno? Porque tiene una empaquetadura. ¿Van a resistir fuertes presiones? No. Esto van a ser para fluidos que van a estar a baja presión, porque pueden perder, porque estas empaquetaduras aguantan una determinada presión. ¿Se puede hacer para grandes fluidos estos? Y no. Son para corrientes de fluido más chicas. Puede ser que sea más grande, como en este caso, pero igual este no va a manejar los volúmenes que maneja este, por ejemplo. ¿Sí? O sea, las ventajas que tiene este con respecto a aquel, que son manuables, son prácticos, son más chicos, manipulables, pero trabajan con bajas presiones y lo que tiene la ventaja es que uno le puede agregar placas y agranda el área que al otro no puede. Bien, otros pueden ser, bueno, estos son como los que vimos de flujo cruzado, pueden ser compactos, ¿sí? Caracterizados por relaciones área-volumen elevadas, compactos en distintas formas del tubo, ¿sí? O así, ¿sí? Con aletas, esas son aletas, platos paralelos y aletas. Este otro, también este compacto, es este, donde tenemos los tubos y por afuera están las aletas, ¿sí? O serpentines también, se les dice. Y esto de dónde lo conocen, de un radiador y también de la heladera, ¿no? Porque las aplicaciones del intercambiador de calor son muchísimas. Si no solamente el radiador, la heladera, el congelador, no es ni más ni menos que un intercambiador de calor. Y la parrilla que está atrás de la heladera también es un intercambiador de calor, pero ese es de condensación. Bien, esos son los distintos modelos o usos de un intercambiador de calor, donde el objetivo es calentar un fluido o enfriar. Aprovechamiento de la energía, obviamente. De esto, la verdad, nunca los vi, estos así, pero bueno, estos son otros. Acá está el tema de las aletas. Las aletas, ¿sí? Las aletas que están acá, se utilizan para, ese es otro uso de la transferencia de calor. ¿Qué es lo que yo hago al agregarle aletas al tubo?
Mírenlo bien. Pijotero el dibujo, pero bueno. Este es el tubo, ¿sí? Por la que circula un fluido y por afuera circula el otro fluido. Vamos a suponer que acá está el tubo, el otro tubo. ¿Qué pasa cuando yo le agrego las aletas? Le estoy agregando área de contacto. Estoy sumándole área. Entonces la convección, que es H por A por delta T, le estoy aumentando el área. Eso es lo que hacen las aletas. Ustedes conocen los disipadores en las computadoras, los ven todo el tiempo, ¿sí? Y que tienen muchas aletitas, y eso es lo que hace es aumentar el área para transferencia de calor, ¿sí? Eso es lo que hacen las aletas. Hay distintos tipos de aletas, en este caso, bueno, son circulares, pueden tener, bueno, las distintas formas, las formas que quieran. Hay un libro de aletas, si quieren. Y la distancia de las aletas, fíjense, es ínfima, ¿sí? Las aletitas. ¿Y cuál es el problema de las aletitas muy juntitas? Y que se pueden tapar y no deja pasar, no deja fluir el aire. Bien, sigo. Este es el estudio térmico. Hay dos estudios, el estudio térmico y el dimensionamiento. Bien, acá tenemos un esquema. Tenemos un fluido frío, ¿sí? Que entra a una temperatura fría, ¿sí? Pasa y sale el frío a la salida, la temperatura del frío a la salida, sale una determinada temperatura. El fluido caliente, lo mismo, tiene su temperatura caliente, temperatura del caliente a la entrada, pasa dentro del intercambiador y sale a una temperatura, si este es el caliente, más fría, ¿sí? Pues este que es caliente se enfría y este que es frío se calienta. M es el caudal másico y, como dijimos recién, lo que uno se calienta, el otro se enfría. Esto que vemos acá es la variación de calor del fluido caliente y esta es la variación de calor del fluido frío. H es la cantidad de calor que tiene el fluido a la entrada. Entalpía, si se acuerdan, la entalpía del fluido caliente a la entrada menos la entalpía del fluido caliente a la salida por la masa del fluido caliente. Esto es todo el calor que entrega el fluido caliente. Todo ese calor que entrega el fluido caliente lo recibe el fluido frío. Ahora les pregunto a ustedes, ¿eso es verdad? ¿Realmente es verdad? Vamos, le saco el presente a todo el mundo. ¿Hay pérdidas a la atmósfera? Sí, señor, hay pérdidas, porque el fluido caliente no solamente calienta el fluido frío, sino que también calienta el intercambiador, calienta el tubo. ¿Sí? Hay algo, o sea, no todo el calor que entrega el caliente lo recibe el frío. ¿Está bien? Pero para los estudios, para el análisis, se considera, ¿sí? Que todo lo que entrega el caliente es igual a todo lo que recibe el frío. Entonces, esta parte de la ecuación, o sea, por eso dice Q, Q es igual a lo que entrega el caliente, que es igual a lo que recibe el frío. Esta es la masa del fluido frío por la entalpía del frío a la salida, menos la entalpía del frío a la entrada. ¿Y entalpía qué era? La cantidad de calor que tiene esa masa de fluido. La cantidad de energía calórica que tiene esa masa de fluido que obviamente está muy relacionada con la temperatura. Se puede introducir una aproximación, dice acá, que la variación de entalpía es aproximadamente igual al calor específico de ese fluido por la diferencia de temperatura. ¿Sí? Se introduce esa aproximación. Profe, Válida para disculpe, líquido. Sí. ¿podría repetir por favor la entalpía que mencionó en la fórmula anterior? Porque se me cortó.
La entalpía es la cantidad de calor que tiene el fluido, la cantidad de energía calórica que tiene el fluido, ¿sí? En kilocalorías por kilogramo o kilojoule por kilogramo, es la energía que tiene, ¿sí? Y esa energía es función de la temperatura. Más temperatura, más caliente, mayor cantidad de energía. ¿Está bien? Eso es la cantidad de calor que contiene. Después dice, se puede introducir esta aproximación diciendo que la entalpía es aproximadamente igual a el calor específico por la variación de temperatura. ¿Por qué dice que es aproximadamente igual? Porque si ustedes revisan para atrás los apuntes que vimos en la primera clase o la segunda, la entalpía no era esto solo, era esto más algo más. Por eso acá lo aproxima. La definición de entalpía era la suma de dos cosas. Era la energía interna más el trabajo de flujo. Pero, y acá nos dice que se puede aproximar a qué es esto. Para los cálculos. ¿Sí? Puede ser que tengamos el valor de la entalpía o no. Y si no lo tenemos, entonces usamos esta fórmula. Y el error no es tan grande. ¿Y esto para qué es válido? Para líquidos y gases, o sea, para fluidos, a baja presión, sin cambio de fase. ¿Está bien? Sin cambio de fase, que es lo que vamos a ver nosotros. Sin cambio de fase. Entonces, esto es solamente energía sensible del caliente que entregó y del frío que recibió. O sea, la temperatura del caliente a la entrada menos la temperatura del caliente a la salida. La masa por el calor específico, la masa por el calor específico del frío a la salida menos el frío a la entrada. Esa es la cantidad de calor que se intercambia en este intercambiador. Bien. Profe, Sí, ¿qué tiene que ver el caudal másico ahí? el caudal másico es la cantidad de fluido que está entrando. Acá hay un caudal que entra en kilogramos por segundo. Hay un caudal, una masa que entra. O sea, esto está en constante movimiento. No es que se metió y después se saca. No, pasa. Pasa, el fluido caliente pasa, el fluido frío también pasa. Entra por acá y sale por acá, constantemente. Sí, y en ese viaje adentro es en kilogramos por segundo, por eso es caudal másico. ¿Y ¿sí? se calcula a veces, usted nos pide calcular en algún momento el caudal másico? Sí, porque lo sacan de acá, de esta fórmula que está acá abajo. Ok. De acá se saca. Con esta fórmula lo sacan, porque es esto, es MC. Se saca de acá. Por ejemplo, en los problemas se dice cuánta masa de agua se necesita para enfriar este aceite de tantos grados a tantos grados. Por ejemplo, ¿no? Es un aceite que se está enfriado con agua, ¿sí? Por supuesto, el aceite va por un lado y el agua va por el otro, no se juntan. Entonces, yo sé qué caudal de aceite necesito enfriar. Y sé desde qué temperatura me lo larga el otro proceso y a qué temperatura lo necesito yo. ¿Sí? Entonces, lo que no sé es el caudal de agua, porque el agua es el fluido frío. El calor específico del agua lo sacamos de cualquier tabla. ¿Sí? El del aceite te lo tienen que dar, porque hay mucha variedad de aceite y según la fórmula que tenga, la fórmula química. Y el agua, vos tenés un agua a la entrada, que es al agua a la que te sale, a la que vos, el servicio, será, no sé, 20 grados, 25 grados. ¿Está bien? Vos, el agua no te interesa, porque el agua lo que hace es enfriar, pero sí necesitas saber cuánta agua necesitas. Y lo sacás de acá. Este lo tenés, este lo tenés, esto lo tenés. Tenés la entrada, la salida, no es necesario. Si tenés todo esto, tenés Q. Y una vez que tenés Q, lo despejás de acá. Despejás esto.
La temperatura de la salida la puedes estimar si querés. ¿Mm? Pero siempre te la dan, porque se puede medir la temperatura. ¿Mm? Se puede censar. Bien. Acá aparece el concepto de coeficiente global de transferencia de calor, que en algún momento lo mencionamos, ¿sí? Fíjense que se parece mucho a nuestro denominador cuando sumábamos la resistencia. ¿Se acuerdan? Recién, hace un ratito. Este sería toda la resistencia que hay adentro del intercambiador. Vamos a ver por partes. Resistencia de convección del fluido frío. Resistencia de conducción del tubo. Resistencia de convección del fluido caliente, porque uno va para adentro y el otro va para afuera. Y esta, RFF y RFC, son resistencia de suciedad del fluido frío y resistencia de suciedad del frío caliente. Estos dos factores, ¿sí? Estos dos factores se sacan de experiencias, ¿sí? De experiencia. Este fluido, fulanito de tal, se ensucia cada 3 meses y se considera una suciedad de tanto, porque hay que tenerlo en cuenta para calcular el coeficiente global de transferencia de calor, porque es muy importante la temperatura de salida del fluido. Entonces tenemos que tener en cuenta que puede haber una posible suciedad, que hay que tener en cuenta en el cálculo. ¿Sí? En el caso de ustedes, ustedes siempre les voy a dar el U. El U es un dato. Para la gente de grado lo tiene que calcular. Y se agarran de los pelos. Porque para calcular este y este casi nunca se tiene en cuenta. El de conducción no se tiene en cuenta, este se tacha. El de suciedades lo van a sacar de tablas, no hay manera. Pero lo de convección del lado tubo y del lado de carcasa se agarran de los pelos. Y yo también. ¿Qué orden de magnitud? Acá tenemos tablas de U. Cuando es agua, agua, va de 850 a 1700. Cuando es agua, aceite. Condensador de vapor, agua en los tubos. Bueno, acá ya es condensador. Quiere decir que uno de los fluidos se cambia de fase, por eso es condensador. Este también, condensador. Fíjense cómo aumenta en relación con estos de 10.000 a 6.000 cuando hay cambio de fase. Este es otro condensador. Este de tubos aleteados de 25 a 50. ¿Mm? Este dato siempre lo van a tener ustedes. O va a venir en la etiqueta del intercambiador. Bueno, resistividad, parámetros, estos son definiciones. Parámetro similar a la resistencia térmica, pero independiente del área del intercambiador de calor. ¿Sí? Son parámetros de datos cuando tenemos información del intercambiador. Acá está el factor de ensuciamiento, el fouling, por eso decía RF, el fouling, mure. ¿Sí? La resistencia de ensuciamiento se calcula como el factor de ensuciamiento dividido el área. ¿Sí? Y acá hay algunos factores de ensuciamiento comunes. ¿Sí? También esto sale de la experiencia. ¿Sí? Líquido refrigerante, este se usa mucho porque las heladeras, vapor, agua, distintos factores de ensuciamiento. Y bueno, esto es una tabla cortita, generalmente hay más. Bueno, y acá arranca el método de cálculo, que son los dos, el método de la diferencia media logarítmica y el método de la efectividad, que lo vamos a dejar para el resolver. Hasta aquí llegamos. ¿Está bien? Ok. Sí. Este no lo Profesora, subí, lo voy a subir ahora. Sí. ¿Lo podría mandar por mail, por favor? Apellido, Luna. Luna. Bien. Este. ¿Lo otro lo recibiste? Sí. Sí, lo otro que me mandó por mail. Sí. Bien.
De acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, si alguien lo necesita, ya sabe que Luca lo tiene. ¿Mm? Sí, acá Flores, profe. Flores, lo agrego, bueno. Gracias. Bien, yo creo que ya tengo el mail, a ver. eh, eh, a ver, perdón, ¿eh? Acá está, Tecnicatura Escobar. Y acá está, ya les digo quién está. Sí, está ahí. ¿Está ahí? Ahí está, Flores, Luca y Miguel Penida. Están. Si hay alguien más, me dice que lo agrego a esta lista. Listo, ya salió. Gracias, profe. ¿Mm? Muchas gracias, profesor. Bueno, nos estamos viendo. Buena semana. Por favor, todo lo que quieran rever, mándenme mail, ¿sí? Traten de entrar a horario, se los recomiendo porque se pierden mucho. Es una materia larga y yo sé que entran más tarde, pero yo eh, trato de no volver y volver, pero bueno, ya que no pueden entrar a horario, eh, mándenme preguntas, no se cansen. Preguntas y lo podemos ver o después de clase o en otro día, o yo les digo yo que los martes estoy con la gente de Escobar, perdón, la gente de Pilar, y los jueves estoy con la gente de Pilar, pueden entrar si quieren, yo les digo, sí, entra que vamos a ver este tema, ¿se entiende? Eh, Traten de aprovechar las clases o bueno, preguntar puntualmente, ¿sí? Bueno, gente, nos estamos viendo. ¿Cómo hago para cortar esto? ¿Todos pusieron el presente ahí? Sí, profe. Sí. Sí, Sí. profe. Bien. Bueno, bueno, nos estamos viendo entonces.